Pues bien, vamos a comenzar esta tarde con la palabra de Dios. Yo estoy seguro, estoy experimentando que el Espíritu Santo ya está haciendo algo esta mañana. En el tiempo de adoración pudimos derramarnos delante de Él y creo que Él va a seguir obrando esta tarde. Si hay alguien necesitado del Señor, este es el lugar que Dios ha preparado esta tarde para que podamos recibir lo que Él tiene preparado para nosotros. Estamos este mes de marzo, previo a la Semana Santa, en esta serie de mensajes que hemos titulado 7 palabras, y hemos estado hablando de las 7 últimas palabras de Jesús en la cruz. El domingo pasado, Justino estuvo compartiendo aquí con nosotros un mensaje acerca de la Pascua, del significado de la Pascua. Si usted no lo pudo escuchar o lo quiere volver a escuchar, le animo a que mañana, hoy no porque todavía no está en YouTube, pero mañana ya va a estar, lo pueda buscar y pueda recordar este mensaje. En lo personal, a mí me gustó y me impactó mucho cómo Justino pudo desarrollar esta similitud, no similitud, este cumplimiento de las escrituras, todo lo que pasaba en la Pascua judía, cómo Jesús, el Cordero de Dios, pudo cumplir cabalmente cada uno de esos puntos. Así que si no lo ha escuchado, mañana va a estar disponible en YouTube. De la misma manera, el jueves pasado, Hans estuvo compartiendo con nosotros el primer mensaje de esta serie de las 7 palabras. ¿Alguien recuerda el nombre del mensaje del jueves? Perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y estuvimos hablando acerca de eso, la verdad, también. Mañana va a estar disponible ahí en YouTube para que usted pueda revisarlo. Y hoy vamos a estar viendo este mensaje titulado, es la segunda palabra de Jesús, y es: hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Qué palabra tan profunda, tan más hermosa y llena de esperanza para nuestras vidas. Acompáñenme a orar y luego empezamos en lo que Dios quiere hablar esta tarde a nosotros. Señor, gracias por tu palabra. Y hoy te pedimos que nos muestres la hermosura de Jesús, Señor, a través de la palabra, a través del sacrificio de Jesús en la cruz. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Lucas 23, del versículo 32 al 43. Si usted trae su Biblia, le animo a que la abra ahí en Lucas o la prenda en Lucas también. Lucas 23, versículo 32. Y vamos a leer del versículo 32 al 43. Dice de la siguiente manera: llevaban también con él a otros 2 que eran malhechores para ser muertos. Y cuando llegaron a un lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre, y diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas: este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió, diciendo: ¿ni aún temes a Dios estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas refiriéndose a Jesús, ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Jesús ha sido crucificado. Jesús está en la cruz, el amado del cielo, el Hijo de Dios, está colgando de una cruz, cargando con el peso de nuestra iniquidad, dice su palabra. Él mismo ha entregado su vida, nadie se la ha quitado. Jesús mismo entrega su vida por nosotros y lo vemos ahí en la cruz. Y hoy vamos a ver esta palabra que Jesús está dando a este hombre, a este malhechor que estaba junto con él. En Lucas 23, 32 dice: llevaban también con él a otros 2 que eran malhechores
para ser muertos. ¿Quiénes eran estos dos malhechores? No tenemos sus nombres, no tenemos más información de ellos, solo este diálogo que se da junto con Jesús. Pero si vamos al capítulo 23, desde el versículo 1, no lo vamos a leer, pero en su casa le invito a que lo lea. En Lucas 23 vemos que están llevando a Jesús ante Poncio Pilato. Lo están llevando para ser juzgado. ¿Por qué? Porque los fariseos querían encontrar algo para poder matar a Jesús. Es lo que querían hacer. Entonces lo envían con Pilato para que Pilato lo enjuicie, para que pueda morir por orden del gobierno y no ellos mismos lo maten. Entonces lo llevan con Pilato, pero versículo 4 del capítulo 23 dice: y Pilato dijo a los principales sacerdotes y a la gente: ningún delito hallo en este hombre. Pilato no encontró delito alguno de lo que acusaban a Jesús. Lo acusaban de revueltas, lo acusaban de ir en contra del César, lo acusaban de múltiples cosas, pero Pilato mismo, después de interrogarlo, dijo: ningún delito he hallado a este hombre. Y lo envía ahora con Herodes. Lo envía con Herodes, y Herodes, al recibirlo, dice la Biblia ahí en Lucas 23, que se puso muy feliz, muy contento, porque dice que de tiempo quería conocerlo para ver si Jesús hacía algún milagro, para ver si Jesús hacía alguna señal. Y cuando lo interroga en el versículo 11 de Lucas 23, dice: entonces Herodes con sus soldados le menospreció y escarneció, vistiéndole de una ropa espléndida, y volvió a enviarle a Pilato. ¿Por qué? Porque no encontró. Herodes tampoco encontró delito alguno en Jesús. Lo envía de vuelta con Pilato. Dice: bueno, yo aquí no tengo nada que hacer, vámonos con Pilato. Lo regresan una vez más con Pilato. Y en Lucas 23, versículo 13 al 25, vamos a leerlo y vamos a ver qué es lo que pasa en este segundo juicio. Recordemos que a Jesús los romanos los fariseos estaban tratando de llevarlo ante la justicia romana para poder enjuiciarlo como un delincuente. Esa es la situación. Están tratando de enjuiciar a Jesús como un delincuente. En Lucas 23, versículo 13, dice así: entonces Pilato, convocando a los principales sacerdotes, a los gobernantes y al pueblo, les dijo: me habéis presentado a este hombre como uno que perturba al pueblo, pero habiéndolo interrogado yo delante de vosotros, no he hallado a este hombre en delito alguno de aquellos de que le acusáis, y ni aun Herodes, porque os remití a él, y he aquí, nada digno de muerte ha hecho este hombre. Le soltaré pues después de castigarle. Y tenía necesidad de soltarles uno en cada fiesta. ¿Uno qué? Un delincuente. Mas toda la multitud dio voces a una, diciendo: fuera con este, suéltanos a Barrabás. Este había sido echado en la cárcel por sedición en la ciudad y por un homicidio. Les habló otra vez Pilato, segunda vez que les habla, queriendo soltar a Jesús, pero ellos volvieron a dar voces diciendo: crucifícale, crucifícale. Él les dijo por tercera vez: pues qué mal ha hecho este. Ningún delito digno de muerte he hallado en él. Le castigaré pues y le soltaré. Mas ellos instaban a grandes voces pidiendo que fuese crucificado. Y las voces de ellos y de los principales sacerdotes prevalecieron. Entonces Pilato sentenció que se hiciese lo que ellos pedían, y le soltó a aquel que había sido echado en la cárcel por sedición y homicidio, a quien habían pedido, y entregó a Jesús a la voluntad de ellos. Aquí vemos, en esta parte de la historia, vemos a Jesús siendo juzgado por leyes terrenales, y Jesús no fue hallado culpable de ninguno de los cargos que se le imputaban. Cuando presentan a Jesús delante de Pilato, 3 veces les dice: he hablado con este hombre, lo he interrogado, y no hay ningún delito digno de muerte. No hay nada que podamos perseguir en él que merezca la muerte, menos la muerte que ustedes están buscando. En este tiempo había no solamente un hombre condenado a muerte, sino que había 2 hombres más condenados a muerte. Eran 3 que estaban delante de Pilatos, delante de la ley de Roma. Iban a ser crucificados, iban a ser muertos ese día.
Pero ahora, en este segundo juicio de Pilato, vemos que esta cruz en la cual Jesús fue crucificado tenía un nombre. La cruz de Jesús tenía un nombre. Jesús no estaba siendo llevado a juicio por sus pecados. Jesús no estaba siendo llevado a juicio por sus errores, por sus delitos. Jesús estaba siendo llevado a juicio por nuestros pecados. No eran los suyos, eran los nuestros. Y el juicio que Jesús estaba a punto de experimentar no era un juicio terrenal en la justicia de Roma, era el juicio de Dios cayendo sobre él por nuestros pecados. La cruz de Jesús ese día tenía un nombre. La cruz de Jesús no era para Jesús. La cruz de Jesús se llamaba Barrabás. Y en este día quiero mostrarles lo siguiente. Cuando Jesús entra en Jerusalén una semana antes, 5 días antes de presentarse delante de Pilatos, delante de Herodes para ser enjuiciado, Jesús entra en Jerusalén. Y si usted ha leído esta parte de la historia, en el domingo de Palmas, ese día de la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, usted puede recordar que miles estaban en Jerusalén porque eran las fiestas de la Pascua y venían miles de personas a presentar su sacrificio y había miles de corderos que eran presentados delante de los sacerdotes. Y ese día Jesús entra, y cuando Jesús hace su entrada triunfal, ese día, 5 días antes de lo que estamos viendo hoy, la gente dice que gritaban, Hosana. ¿Recuerdan eso? Gritaban, Hosana, Hosana, el hijo de David. Hosana significa sálvanos. Y estaban gritando y estaban levantando sus voces. Y dice que también, dice la Biblia, que ponían sus mantos y ponían palmas. Y Jesús estaba pasando por ahí en su burro. Esta manera tan peculiar de Jesús de entrar en Jerusalén para coronarse rey. No el rey que el pueblo estaba esperando, pero el rey que Dios había prometido. Y ahí estaban todos gritando, Hosana, Hosana. Pero 5 días después, cuando llevan a Jesús delante de Pilatos y de Herodes, cuando Pilatos vuelve y les presenta a Jesús y les dice, no he hallado delito delante, no he hallado ningún delito. Tengo que liberar a este hombre. No una, sino 3 veces les dice. Pero el pueblo enardecido gritaban, danos a Barrabás. Suelta a Barrabás. Comentaristas bíblicos, teólogos, dicen que tal vez esas mismas personas que 5 días antes habían gritado Hosana, ahora están gritando crucifícale. 5 días antes decían gloria al Señor, Hosana al Rey de Reyes, el que ha de venir, Jesús nuestro Rey. Pero 5 días después gritan, danos a Barrabás. No queremos a Jesús, danos a Barrabás. ¿Por qué? Ese día, la cruz que Jesús había de cargar, en la cruz en la cual Jesús había de ser crucificado, tenía un nombre y era el nombre de Barrabás. Hay una sola persona que literalmente puede decir, Jesús murió por mí, y ese fue Barrabás. Porque ese día Jesús tomó el lugar de Barrabás. Barrabás podía decir, Jesús murió por mí, porque ese día realmente soltaron a uno que era, dice la Biblia que era acusado de sedición, de homicidio. Sedición es terrorismo. Un hombre que estaba aterrorizando al pueblo, que había matado, que le habían comprobado este delito, pero el pueblo no quería un salvador, quería a Barrabás. El pueblo no quería a Jesús, quería a Barrabás. Y este día, la cruz de Jesús se llamaba Barrabás. Y ahí estaba Jesús. La multitud rechazó a Jesús y aceptó a un terrorista, a un asesino. La verdad es que yo no soy muy diferente de ellos. No somos muy diferente de ellos. Tal vez un domingo venimos aquí, levantamos nuestras manos y decimos Hosana al hijo de David. Pero yo me he visto tan confrontado que tal vez el miércoles, jueves o viernes ya estoy pidiendo a Barrabás en lugar de pedir a Jesús. Estoy crucificando a Jesús otra vez con mi pecado en lugar de acercarme a Él y vivir una vida que le agrada a Él. No somos muy diferentes. Ese día no había solamente una cruz reservada para Jesús. Ese día había una cruz reservada para mí también. Ese día el pueblo pidió que liberaran a un homicida, a un terrorista,
y fue liberado, pero no por petición del pueblo, sino por la misericordia de Dios. Porque sabe que ese día no solamente un homicida fue el que recibió le fue quitada la condenación de la muerte. Ese día nuestro pecado también nos fue arrebatado y Jesús lo cargó en la cruz. Ese día cuando Jesús estaba en la cruz no estaba siendo soportado por unos clavos, estaba siendo soportado por amor. Estaba siendo soportado por la gracia y la misericordia de Dios que se extiende hasta nuestras vidas para darnos el perdón de pecados. Romanos 6:23 dice, porque la paga de mi pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. No merecíamos el perdón, no merecemos el perdón, pero no es por lo que merecemos, iglesia, es por la gracia y la misericordia de Dios, es por ese regalo. Dice Romanos, la dádiva de Dios, ¿qué es una dádiva? Es un regalo. El regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Y ahí tenemos a Jesús tomando el lugar de alguien que era digno de muerte, lugar de nosotros, el lugar que nos correspondía a nosotros. La paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Y esa es una gran noticia, porque no estamos ahora condenados, sino que ahora, si nosotros aceptamos este sacrificio que Jesús hizo en la cruz, entonces podemos acercarnos confiadamente a Él y decir, Jesús, gracias por tu perdón. Jesús extiende su gracia. Jesús está extendiendo sus brazos de gracia. Recordamos el jueves pasado, Hans nos hablaba acerca de esta primera palabra que decía, perdónalos porque no saben lo que hacen. Lo primero que sale del corazón, de la boca de Jesús al estar clavado en la cruz es, perdónalos. Porque Jesús ofrece perdón, extiende perdón, no solamente a aquellos que le estaban crucificando, a todos nosotros, no solamente a los dos malhechores que estaban al lado, a todos nosotros. La misericordia de Dios se extiende a todos nosotros. Lucas 23:39, seguimos leyendo, dice, y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Mateo 27:44 es un versículo paralelo a este. Dice de la siguiente manera, lo mismo le injuriaban los ladrones que estaban crucificados con él. Y Marcos 15:32 dice, también los que estaban crucificados con él le injuriaban. El domingo pasado, cuando Justino estaba exponiendo el mensaje, nos decía que se presume que Jesús estuvo aproximadamente 3 horas en la cruz, por la hora en que fue crucificado y la hora en que le tuvieron que bajar de la cruz antes de que cayera el día, porque iba a comenzar el día de la Pascua, la celebración de la Pascua, del Shabbat. Al día siguiente Jesús tenía que ser bajado de la cruz. Entonces se presume que Jesús estuvo 3 horas aproximadamente en la cruz. Y en Mateo 27:44 y en Marcos 15:32 vemos que los dos criminales que estaban con él le injuriaban, es decir, hablaban mal de él, lo provocaban, le criticaban, le decían maldiciones. Ahí estaban los dos con él. Pero en Lucas versículo 40 dice, respondiendo el otro, le reprendió diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Algo cambió en este hombre en esas 3 horas. Algo le permitió darse cuenta qué es lo que estaba ocurriendo y cuál era su propia condición. Después de estar ahí con Jesús, viendo lo que ocurría, tal vez pensando, recordando. Cabe mencionar que estos dos hombres que estaban crucificados con Jesús se presume que debían ser judíos, porque los romanos no van a la cruz, los romanos no podían morir en la cruz, era un castigo para cualquier otra persona que no era romana. Entonces estos hombres, posiblemente judíos, habían escuchado el mensaje de Jesús en más de una ocasión. La Biblia dice que el mensaje de Jesús se había extendido por toda la región y que era conocido por todos, mas no todos lo creyeron. Pero en este momento, cuando están en la cruz, yo me imagino a este malhechor, a uno diciendo, si eres el Hijo de Dios, sálvate a ti y sálvanos a nosotros. Qué manera de reclamar salvación, qué manera de pedir, injuriando, criticando, agrediendo a Jesús. Pero el otro dice, ni aún temes a Dios estando en la misma condenación. Algo cambió en él. Nosotros, versículo 41, a la verdad, justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo.
Estando en la cruz durante estas horas, uno de los ladrones mostró señales de arrepentimiento. Mostró estas señales de entendimiento. En el versículo 41, él mismo dice, nosotros a la verdad justamente padecemos lo que merecieron nuestros hechos. Él sabía que tenía culpa, por eso estaba ahí. Pero dice, más refiriéndose a Jesús, ningún mal hizo. Jesús está inocente en ese lugar. Inocente del pecado, inocente de maldad, inocente de transgresiones, inocente de cualquier cosa. La Biblia dice que Jesús en todo fue tentado, pero nunca pecó. Jesús es inocente no solamente ante la ley romana, no solamente ante las leyes terrenales. Jesús es inocente delante de Dios. Pero el castigo que Jesús iba a recibir, el juicio, no era por sus méritos, por sus pecados, era por el pecado de todos nosotros. Jesús no cargó esa cruz porque era culpable. Jesús cargó esa cruz porque nosotros somos culpables. Lo cargó por nosotros. Versículo 42. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. En el último instante de su vida, este hombre clamó a Jesús. No sabía cuántos minutos le quedaban de vida, pero está crucificado, tiene sus manos extendidas, al igual que Jesús, con clavos en sus muñecas, no en la palma de sus manos, en las muñecas, con clavos en sus pies, atravesando ambos pies, sin fuerza, sin aliento, pero toma un momento y dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús, si recordamos toda la pasión de Jesús hasta este momento, Jesús no había vuelto a comer, no había vuelto a beber, Jesús había sido azotado, Jesús así había sido coronado con una corona de espinas, Jesús había sido escupido, lastimado, golpeado. Jesús, con su piel lacerada en la cruz, colgando de sus manos, colgando de sus pies, toma este momento. Quienes estudian todo esto y quienes han estudiado los hechos médicos de lo que Jesús estaba pasando en ese momento, era imposible que siguiera vivo. Pero Jesús toma un momento y debe agarrar aire, pero para agarrar aire, sus pulmones están colapsados, está colgando, sus pulmones están colapsados, debe hacer un último esfuerzo. Y Jesús toma ese impulso, agarra aire y dice, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Le ofrece, le entrega esta salvación a este hombre. Le entrega, le dice, le asegura qué es lo que viene. Este hombre no tuvo que hacer una oración. Este malhechor no tuvo que hacer una oración, solo reconoció quién era él. Y dijo, acuérdate de mí, Jesús. Tal vez todo lo que hice en mi vida ya no puedo hacer más, pero acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Este hombre no tuvo que bautizarse. Este hombre no tuvo que vivir una vida llena de obras para recibir la misericordia de Dios. Pero ojo, no quiere decir que no tenemos que hacerlo. No quiere decir que no hemos de orar y pedirle perdón al Señor, que no hemos de bautizarnos y que no hemos de vivir una vida llena de buenas obras, porque ahora nosotros somos llamados a hacer eso como hijos de Dios. Pero el perdón de Jesús se extiende hasta el último instante de la vida de alguien. Y en ese último momento Jesús extendió su perdón a este hombre, porque Jesús extiende su perdón a todo aquel que cree en Él. Todo aquel que confiesa que Él es el Rey de Reyes, que Él es el Señor de Señores. Y este hombre, sin decirlo, lo dijo, porque dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entendió que el reino de Jesús no era un reino terrenal. Entendió que Jesús habría de regresar y que habría de venir a poner su reino, instaurar su reino sobre este mundo. Y dijo, Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Recuerdan ustedes esa historia, esa parte de los evangelios donde viene dos de sus discípulos y les dicen, Señor, queremos pedirte que cuando te establezcas en tu reino nos dejes estar a uno a la izquierda y uno a la derecha? Y Jesús les dice, no saben lo que piden. Ustedes no saben lo que piden. Pero en este momento Jesús, al que estaba a su lado, le estaba diciendo, estarás conmigo en el paraíso. Estaba
muriendo en ese momento, pero estaba también recibiendo vida eterna, porque Jesús se lo estaba entregando. Efesios 2, del 8 al 9 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Iglesia, amigos que nos visitan, hermanos, la salvación no la podemos ganar. No hay nada que podamos hacer terrenalmente para ganarnos la salvación. Un día llega un hombre con Jesús, un joven. La Biblia lo llama el joven rico. Le dice, maestro bueno, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús le dice, ¿por qué me llamas bueno? Solamente hay uno bueno, y es el Padre. Solamente Dios es bueno. Le está poniendo el estándar de bondad, porque ante el mundo todos podemos ser buenos en alguna manera, pero delante de Dios todos estamos reprobados. La Biblia dice que no hay ni uno bueno, ni siquiera uno solo, ni siquiera hay quien busque el bien. Romanos 6:23, lo acabamos de leer hace un momento. Por aquí lo tenía. Porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Romanos 3:23 dice, por cuantos todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. No hay uno solo, no hay uno solo bueno. Y cuando viene este joven rico con Jesús y le dice, maestro bueno, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Jesús le menciona 6 mandamientos. En la ley hay 10 principales. 10 principales mandamientos que Dios le dio a Moisés para que los llevara al pueblo. Pero en la ley completa hay más de 600 mandamientos. Pero Jesús le dice a este hombre, mira, haz estos 6 y entonces heredarás la vida eterna. Y luego este joven le dice, maestro, eso ya lo he hecho, pero ¿qué más necesito? Y entonces Jesús le dice, ve y vende todo lo que tienes y luego ven y sígueme. Y dice que este hombre rico se fue porque fue tan grande la carga de vender todas sus cosas. Fue tan difícil poder deshacerse de todo lo suyo para poder seguir a Jesús. ¿A qué voy con esto? Jesús le estaba diciendo a este hombre, si quieres ganarte la vida eterna por tus propios méritos, hay una manera. Tienes que cumplir todos los mandamientos. No 10, todos. Más de 600. No un día, ni una semana, todos los días de tu vida. Y si un solo día te equivocaste en uno solo, ya no cuenta. Había manera de que ese joven se presentara delante de Dios y dijera, yo llegué por mis propios méritos, Señor. Pero la verdad es que nadie en este mundo puede llegar delante de Dios por sus propios méritos, porque nacimos en pecado, porque nacimos pecadores, porque no hay nada que nosotros podamos hacer, solamente aceptar el perdón de Jesús, la gracia que Él nos ha extendido, el sacrificio que Él hizo en esa cruz por nosotros. Lucas 23, versículo 42 y 43, y con esto vamos a ir terminando. Lucas 22, 42 al 43, dice, y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Para muchos, la esperanza del reino había desaparecido. La esperanza de este Mesías grandioso que iba a liberar al pueblo de la opresión romana había desaparecido, pues el Mesías estaba muriendo, estaba colgando en una cruz. Ya no había nadie que pudiera rescatarlos de la opresión romana, pero este hombre entendió que el reino de Jesús no era terrenal, sino que el reino de Jesús habría de venir. Ese reino que Jesús prometió, ese reino que Jesús habló, ese reino llegará. Y este hombre estaba diciendo, acuérdate de mí cuando venga ese reino. Y Jesús le dice, de cierto te digo que estarás conmigo en el paraíso. Jesús colgado en la cruz, sin fuerzas, se levanta en medio del dolor y le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. Qué salvación tan grande, hermanos. Qué mensaje tan lleno de esperanza para nosotros también, porque en ese último momento, en ese último instante hay perdón para nosotros. Hay perdón para ese hombre. En ese preciso momento donde alguien puede llegar a decir, Señor Jesús, acuérdate de mí. En ese instante Jesús le perdona. Si hoy es la primera vez que escuchas este mensaje, o si lo has escuchado reiteradas ocasiones, pero tal vez como estos malhechores a un lado de la cruz, dices, bueno, mi vida, mi pecado es tan grande, mis
obras han sido tan malas que no merezco el perdón, merezco morir. Pero Jesús en este momento también dice que hay gracia para nosotros. En este momento Jesús extiende su gracia también a nosotros. Jesús, con sus brazos extendidos, dice: hoy te perdono. Hoy hay perdón y salvación para ti. Si este día estás escuchando este mensaje y no estás seguro de haber recibido el perdón de Jesús, te quiero animar a que lo hagas, a que estés seguro de recibir el perdón de Jesús. Como vemos en la historia de este hombre, solo bastó una cosa: reconocer quién era Jesús, reconocer que en Él hay vida eterna. Fuera de Él hay vida eterna, pero separados completamente de Él. Y la vida que Jesús ofrece es una vida eterna en Él. En este momento el ladrón de la cruz tenía un tiempo distante en su mente. Él estaba diciendo: acuérdate de mí cuando vengas. Pero Jesús le dijo: no va a ser cuando venga, va a ser hoy, porque la salvación es hoy. El perdón de pecados es hoy, no es mañana. No esperes mañana, porque no sabes si va a haber mañana. Solamente hay una ocasión en la Biblia donde vemos que un hombre pudo arrepentirse en el último instante de su vida. Y eso nos enseña que Jesús extiende su gracia hasta el último instante de nuestras vidas. Pero también hay una sola vez que la Biblia nos muestra esa situación, porque no sabemos si vamos a tener la oportunidad de arrepentirnos en el último instante de nuestras vidas. Si has estado viviendo una vida que no agrada a Dios y que sabes que estás mal, es día de reconciliarte con el Señor. Estamos por entrar a esta Semana Santa, pero a veces la semana es más santa que nosotros. Y Dios nos está llamando, Dios nos está ofreciendo este perdón. En este instante el Señor está diciendo: aquí está el perdón, es para todos. El Señor ya ha perdonado todos nuestros pecados. Pero hemos aceptado ese perdón. Hemos dicho: Señor, aquí estoy, acuérdate de mí. Jesús se acuerda de nosotros. El ladrón de la cruz solo pidió ser recordado, pero Jesús le dijo: estarás conmigo. Wow. El ladrón de la cruz buscaba un reino, pero Jesús le prometió el paraíso. Jesús le dijo: vas a estar hoy conmigo, hoy estarás conmigo en el paraíso. El paraíso que la Biblia menciona es este lugar de descanso donde van los muertos por un tiempo, un lugar donde van a estar con el Señor por un tiempo, porque sabemos que Jesús ha de regresar. Y cuando Jesús regrese, la Biblia dice que todos los muertos resucitarán. Los muertos en Cristo resucitaremos y entonces estaremos la eternidad con el Señor. Esa es la esperanza, iglesia. Esa es la esperanza. La esperanza no es solamente ir al cielo, es que resucitaremos con Cristo y habitaremos con Él y conoceremos al Señor y le veremos cara a cara como Él es. Y Él será nuestro Dios y seremos sus hijos y estaremos con Él todos los días de nuestras vidas. El Señor extiende su gracia. Y si este día usted sabe que necesita reconciliarse con el Señor, no espere más. No esperes mañana. No digas: tal vez después. Es hoy el momento. Es hoy el día de decir: Señor, aquí está mi vida, necesito esta salvación, acuérdate de mí, Señor. Quiero terminar leyendo Isaías 53, versículo 3 al 7. Y mientras leemos esto, quiero invitarte a que, si el Señor está obrando en tu vida, si está haciendo algo, si necesitas un toque del Señor, te pongas de pie, te postres sobre tus pies, sobre tus rodillas, pero que respondas a este llamado del Señor. En Isaías 53 vemos esta imagen de Jesús al ser llevado a la cruz. Y vemos cómo la paga de nuestro pecado fue cargada sobre Él. Vemos cómo la ira de Dios, el juicio de Dios fue cargado completamente sobre Él. Isaías 53:3 dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de Él el rostro.
Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Angustiado Él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Señor, qué salvación tan grande. Señor, qué sacrificio has hecho por nosotros. Señor, si alguien hoy esta tarde necesita el perdón de pecados, reconoce, mejor dicho, Señor, que necesita el perdón de pecados, porque todos lo necesitamos, Señor. Pido que tú hagas la obra en su corazón, Señor. Que tú obres en su corazón y pueda realmente decir: Señor, necesito tu perdón. Necesito tu perdón. Señor, yo necesito tu perdón. Y gracias porque cargaste con el peso, Señor, de mi rebelión. Porque cargaste con el peso de mi pecado, Señor. Porque por tu sangre fuimos curados, Señor. Porque por tus llagas fuimos sanados. Porque por tu sacrificio fuimos perdonados, Señor. Por tu cruz hoy somos libres y podemos levantarnos a adorarte, Señor, y decir: gracias, Jesús. Gracias por tu sacrificio en esa cruz. Vamos, iglesia, si estás agradecido con el Señor, empieza a darle gracias. Decir: Señor, gracias por tu sacrificio en esa cruz.